Bienvenidos a La Quinta Pata, una hora donde la sociedad y la cultura caen bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Bienvenidos, Bienvenidas. soy Chris Bartel Y yo soy Rosario Sánchez. y esto es La Quinta Quinta Pata. Pata. En el capítulo de hoy vamos a seguir revisando lo que tiene que ver con los mitos del amor romántico. Sí. Capítulo anterior estuvimos con todo lo que tiene que ver con la media naranja y hoy nos Claro. vamos a ir con qué tema, Rosario. Hoy día vamos a hablar de 3 mitos como agrupados, que son el mito de la fidelidad, el mito de la exclusividad y el mito de los celos. El mito de los celos, polémico, el mito de los celos. polémico el mito de los celos. Y bueno, invitamos a toda la gente que ahora en estos momentos abajo en la pantalla van a salir las redes sociales para que puedan seguirnos Sí. ahí a la Quinta Pata en todas sus redes sociales. ¿Con qué vamos a partir? Bueno, explicando un poco de dónde aparece, digamos, el tema de cómo se arman, digamos, la mitología del amor romántico a partir de estas tres variables que tienen que ver entonces finalmente con la exclusividad y que nos llevan de alguna forma en un camino hacia los celos. ¿De dónde parte, O Rosario? sea, yo la impresión que me da es que esto tiene que ver en el fondo con la aparición de la idea de la monogamia y en el fondo también del patriarcado, con como, no sé, pues cuando aparece en la historia, digamos, el concepto de propiedad privada. Entonces, en el fondo se pasa de vivir en tribu, ¿cierto? Donde todo el mundo tenía que cuidar los niños porque eran de todo el mundo. Un sentido ahí de Eh, pertenencia y de claro, o identidad sea, a partir de la y no, agrupación en sí además no misma. había cómo saber cuál era cuál, pues, ¿cachai? O sea, entonces todos los cuidaban juntos porque en el fondo podía ser tuyo, podía ser mío, para los hombres, en el caso de los hombres. Como la gente del barrio alto actualmente. Claro, estaban todos relacionados Todo entre ellos. chaudic. Y, y el tema fue que en la medida en que estas tribus que solían ser nómades, digamos principalmente, empezaron a sentarse con la aparición de la agricultura, con el descubrimiento de la agricultura, o el invento de la agricultura. Bueno, ahí cada uno puede. No somos expertos Sí, lo en que esa pasa área. es que no me sé bien esa definición ahora que lo pienso, pero claro, digamos cuando el ser humano empieza a utilizar la agricultura para obtener sus propios alimentos, ya se pueden empezar a sentar y empiezan a acumular más bienes. Y entonces cuando yo tengo más bienes, surge la pregunta de ¿quién se va a quedar con esto cuando yo me muera? Pues, Claro, ¿cachai? el Más encima, concepto de la herencia, del legado, claro, la trascendencia. más encima en un tiempo en que la gente igual se moría con pocos años, ¿cachai? Entonces era probable. Era muy Eso probable era de muy que probable. al otro día no muriera. Claro, entonces, ¿cómo yo paso esta propiedad? Tengo que hacer la mía, ¿cachai? Aparece la noción de propiedad privada y además, para asegurarme de que yo se lo transmita a mi descendencia, Que debería ser consanguínea claro, finalmente. entonces aparece la idea de la familia, ¿cachai? Como núcleo de la sociedad. Esto está, por supuesto, mucho mejor explicado en base a estudios antropológicos de Bachofen, me parece, Ujú. en el libro de Engel, de la propiedad privada de la familia. Bueno, ahí hay conceptos importantes de rescatar que tienen que ir, obviamente, en la evolución, digamos, de la humanidad, que tienen que ir con la aparición de la sociedad industrial Claro. y antes de eso la aparición de las ciudades, que finalmente es esa pérdida, digamos, de lo que implicaba para el ser humano la conexión, digamos, con lo natural, con la naturaleza, que se va dando más hacia lo que tiene a su alcance, Claro. que tiene que ver con, finalmente, los bienes, pues y ahí es donde aparece en la historia humana, digamos, la aparición del liberalismo y que de alguna forma fundamenta y justifica la propiedad privada como finalmente como lo único propio de la familia y que Claro. tiene que ser transmitido. Sí, pues. Entonces están muy, muy implicados, digamos, las ideas, porque en el fondo esta idea de la familia, del matrimonio, no tiene que ver con el amor en sí, ¿cachai? O sea, no tiene que ver con los sentimientos de amor, era un contrato que en el fondo tenía un sentido económico, no había una romantización del asunto, sino tiene otro fin. Y luego obviamente se mezcla y viene esta idea de que en el fondo tú tienes una familia, tienes una pareja y eso va moldeando nuestra idea del amor, pues, porque aparece, la gente piensa entonces que el amor solo puede darse a una sola persona. ¿Sí? Claro, va estableciendo de alguna forma un modelo que tiene aplicaciones prácticas en distintos sentidos, que tiene que ver dentro de la normalización y la institucionalización de las leyes y también de la práctica en la intimidad de las personas. Que Sí, finalmente de alguna forma, si tú tienes un concepto de familia que es legal y ese concepto de familia legalizado, a veces en la intimidad también tiene su forma de funcionar, pues, y que implica un hogar propio,
y una serie de otras prácticas que implican, digamos, esta forma de relación que es armada de manera monogámica. Claro, entonces en el fondo la manera en que la gente vive su vida o vive lo que cree que es el amor a los hijos, ¿cachai? Lo que cree que es el amor a la pareja, en base a estas normas sociales que en el fondo tienen este origen que es una noción patriarcal, porque además también hay una familia donde se establecen ciertas jerarquías, ¿cierto? Como del hombre respecto a la mujer, claro, y del hombre respecto a los hijos, que es la otra, los hijos y las hijas, que también es otra forma de una jerarquía, en el fondo, donde se considera es un sistema adultocéntrico, ¿cachai? Claro, donde finalmente la idea de amor, digamos, se sustenta en este hombre y mujer, porque obviamente este sistema fue pensado de manera heterosexual, Claro. Que son digamos, la cabeza, digamos, más importante de la sociedad. Claro, o sea, esa es la norma en el fondo social, pues que más allá de que cumpla o no con lo que es la realidad. O sea, nosotros sabemos que en Chile la cantidad de familias monoparentales que hay, o de familias simplemente distintas, abuelos que crían nietos, etcétera. Uh-huh. Pero claro, lo que se trata de vender como lo que fuese la norma, o lo que se trata incluso de naturalizar además, porque se hace, o sea, a la gente se le hace pensar que esta es la forma natural en que se organiza la vida, ¿cachai? O sea, como que esto fuera algo de la naturaleza. Que siempre hubiese sido de la misma forma y claro, que siempre va a ser de la misma forma. Una justificación biológica, ¿cachai? Y esto tiene que ver con cómo se heteronorma la sociedad también, ¿cachai? Claro, y tiene que ver mucho también con lo que, a ver, y también lo vamos a hablar durante todos los capítulos que revisemos el amor romántico, que la influencia también de la religión y de la espiritualidad también en ese sentido de decir, claro, hombre va a dejar su casa, mujer va a dejar su casa para armar otra casa nueva o una familia nueva y tú te vas a dedicar a esto y la otra persona se va a dedicar al otro. Entonces, de alguna forma se arma una estructura de funcionamiento de la sociedad que es como, esto es lo que tienes que hacer, pues este es tu objetivo y tu fin de vida. Y para eso, claro, tiene que ser de esa forma y no de otra. Entonces, y eso de manera directa va mermando también la posibilidad de formas de relación distintas a lo que tiene que ver el armar una familia, el armar una pareja, donde siempre está la expectativa de tengo que conocer a esa persona, como hablábamos en el capítulo anterior, de One, que es una sola en el mundo y que está destinado y que con esa me voy a casar y voy a tener mi hijo y mi hija que van a ser bonitos y van a ir a bonitos colegios. Y bueno, y eso, y finalmente, claro, la conformación de esta estructura, obviamente, como no es natural, y eso es lo que estamos tratando de alguna forma de ir develando, va generando una serie de otras prácticas que en el fondo la van afirmando, pero también van mermando la capacidad que tienen las personas de poder relacionarse de manera espontánea, genuina y natural. Claro, ¿no? O más que natural, sino que en el fondo de manera más libre. De manera más libre, o sea, en el fondo la idea, cuando tú dices que solo hay una persona, que solo puede haber una persona, que si estás con más de una persona en el fondo estás menospreciando a una de ellas, ¿cierto? Claro. Que esta es como idea de que uno solo puede amar a una persona a la vez y que es el mito de la exclusividad. También te ahoga, te limita, te coarta, porque en el fondo ese mito presume que todas tus necesidades sociales pueden estar cumplidas por una pareja. Claro, resueltas y satisfechas a partir de lo que implica el estar en pareja. Claro. O sea, y antes de eso... No, y de hecho hay gente que de verdad siente eso, o sea, que en el fondo su pareja es su mejor amigo y el único, y es como que y solo sale con su pareja y solo está con su pareja y no tiene otros círculos de vida social. O no sé, como que en el fondo, o que no persigue otros intereses por estar siempre con su pareja. Eso también te va limitando, pues te va coartando posibilidades como de desarrollo. individuo o individua que finalmente no se desarrolla porque finalmente supuestamente el desarrollo está a partir de la relación con este otro u otra, digamos, que te da el sentido. Que te da el sentido sí, y que además, bueno, por supuesto trae una cantidad de frustraciones porque es imposible, o sea, es imposible que toda la experiencia de una persona se satisfaga solo con una pareja. Entonces,
obviamente eso le trae a la gente mucho malestar, po, ¿cachai? O sea, viene la idea de la fidelidad, viene la idea de la exclusividad, y entonces obviamente eso te lleva a sentimientos de abandono, ¿cachai? O sea, de como si esta otra persona puede ser feliz en otros espacios donde yo no estoy, significa que me quiere menos, Claro. ¿cachai? No. Y, o sea, y ¿Y caos. qué es la exclusividad en sí misma? Es que finalmente este modelo, digamos, de pareja, de familia, es yo estoy con alguien, le pongo un rótulo, que es una representación finalmente simbólica hacia la sociedad de que es algo serio, y de ese momento en adelante es como que miro solo a dónde está esa persona. Dejo Claro. de mirar hacia otros lados porque está mal, porque no puedo mirar hacia otros lados, no puedo sentir que me puede gustar o me puede llamar la Claro. atención a alguien de manera romántica o sexual porque estoy con esta persona. Entonces hay un tema de una negación finalmente de la persona sobre lo que puede sentir o no puede sentir, de que finalmente se muestra como algo que no es, digamos, compatible, Claro. pero que si lo vemos a ver, de manera práctica es totalmente compatible. Yo puedo elegir y puedo estar con alguien de manera exclusiva, pero no implica que finalmente pueda sentir deseo o atracción por otras personas. Oh, tuvimos unos problemas técnicos. Problemas técnicos, Sí, sabotaje. sabotaje, pero Cibernético. sí. Pero bueno, entonces pasa que la gente también tiene esta idea de que en el fondo, por contraposición, una relación libre es necesariamente una relación que no sea monógama, que sea poliamorosa o que sea una relación abierta. Pasa de estar normado a Sodoma y Gomorra Claro, inmediatamente. claro, porque además se ve la libertad solo en la dimensión de puedo acostarme con otras personas o no. Como que esa es la única idea que pareciera haber de libertad, como solo, digamos, la libertad sexual. Sin embargo, una relación, por ejemplo, polígama o una relación abierta, entre comillas, puede ser igual de tóxica que una relación monógama celosa. O sea, en el fondo Justamente. no una configuración de la relación no va a decir si esta es más libre o no. Pues lo que lo hace libre tiene que ver, creo yo, o al menos desde lo que habla Marcela Lagarde también, con esta negociación que uno hace de los límites de la propia libertad. Entonces, Finalmente que un ¿qué puedo hacer con consenso mi de tiempo? qué hago Sí. yo con mi tiempo que de alguna forma con cómo nos sentimos más cómodos y más cómodas, cómo nos relacionamos y no Claro. necesariamente con la normatividad, sino como pensando en cuánto poder del ejercicio de la individualidad tengo dentro de Claro. un pacto amoroso finalmente, que es digamos, un acuerdo finalmente mutuo o de varias personas. ¿Ya? Claro, sí, po. O sea, en el fondo, mucha gente dice, no, estoy en una relación abierta porque, no sé, podemos tener sexo con otras personas, pero no nos contamos. Y es como, ya, pero ahí obviamente hay algo que te molesta con esa situación, hay algo que te incomoda, que Y que no... no quieres ver finalmente Claro, que... entonces te estás forzando a estar en una configuración de relación para la cual quizás tampoco estás preparado, ¿cachai? O sea, Claro, finalmente... imagínate cómo si tu pareja se pasa todo el día con otra persona. Normalmente yo cuando comparto con mis parejas, uno llega, te cuentas cómo estuvo tu día, qué hiciste, y Bueno, entonces tuve sexo con hartas personas. claro, y entonces el otro va a tener como un vacío en como su historia de lo que puede contar y lo que no, como Mira, que siempre me llama la me atención levanté a la las gente que... 8, tomé desayuno y ahora estoy acá. Y ahora estoy acá, luego hay Estoy acá. un blanco. Entonces es como raro igual. Siento que de repente o sea, yo también estaba en ese lugar en algún momento. Ujú. Y siento que muchas veces uno tratando de buscar como alternativas y como salirse de esta idea de la fidelidad o de la exclusividad o de los celos, termina en el fondo cayendo en dinámicas que a veces son incluso más tóxicas Mucho que más una tóxica. relación monógama, ¿cachai? No, y terminas mucho más dañada finalmente de una idea de algo más libertario que finalmente termina Claro, siendo mucho más opresivo y más dañino para ti mismo y para el resto de las personas. claro. Creyendo de que en realidad estás reconstruyendo las formas de amor y de alguna Claro. forma estás reproduciendo lo mismo pero de una forma En distinta. otra dinámica nomás. Claro, es en otra dinámica. Igual me pasa que entiendo, o sea, lo veo como un proceso necesario social igual. O sea, uno empieza, y también a veces de maduración, uno tiene que probar estas cosas quizás sin estar listo, para por último ir diciendo ya esto no a mí no me acomoda, ¿cachai? O sea, ok, quizás ya en los años que tuve de crianza y de moldeamiento social, me hacen muy difícil concebir el amor de otra manera, ¿cachai? Que no sea, digamos, de una Que manera no más sea, estructurada y ¿cachai? monogámica. Claro,
por cómo también uno construye su autoestima. O sea, también hay mucha gente que su autoestima está completamente en lo que la pareja piensa de ellos, ¿cachai? Claro. Si me encuentra, si me desea o no, ¿cachai? Si te ve bonito, bonita. Claro, entonces, eh, pero creo que también es válido decir, ok, no quiero probar otras formas, me siento cómodo en lo que estoy y tratar de hacerlo dentro de eso lo mejor posible. Claro, ponerle el mayor esfuerzo, digamos, Claro. a que funcione de manera en que no te genere daño ni le Claro, que genere sea daño más al otro y sano. que sea mucho más sano. Y quizás las próximas generaciones ya van a ir partiendo un poco con ideas distintas o con al menos alternativas en el fondo. Que claro, que es todo el proceso finalmente de ir construyendo y deconstruyendo ciertas lógicas. Hay una fase que es claramente obvia, que es el tema de experimentar esas formas que nadie Claro. conoce y que muchas veces, claro, uno se lanza un poco a la piscina y no sabe a dónde va. Y, y ahí es Y no como... tienen flotadores. Y no tienes flotador y no tienes Empiezas a nada. Y claro, ahogarte, ante empiezas a cualquier... morir Entonces, lentamente. claro, y yo, mira, en realidad intenté relaciones poliamorosas y fue peor, ¿eh? Y no lo quiero hacer nunca más, claro. Y ahí uno de repente se puede como hasta rendir en eso y no tiene que ver con finalmente como descartar ciertas posibilidades, sino buscar la forma que más te acomode y te haga Claro. sentir más libre y más sano del encuentro con otras personas. Y en cada etapa de tu vida, o sea, yo creo que está esta idea de que, bueno, vas a tener una sola pareja y eso va a ser para toda la vida. Y en el fondo no, pues o sea, Mm. quizás yo digo, quizás cuando sea vieja voy a vivir en una comunidad con todas mis amigas y tener una relación poliamorosa con todas mis amigas, Bueno, ¿y por qué no? ¿cachai? Y entonces como que creo que en el fondo esta idea, uno debiese buscar en el amor lo que te haga libre sin hacerle daño al otro. Entonces en el fondo que sea consensuado, que todas las partes sepan. Claro, y lo que creo yo es que finalmente en este deseo finalmente que siempre está de que te gustan otras personas, de que en realidad hay atracción, sobre todo muchas veces cuando las relaciones están mal en algún periodo, Claro. aparece el tema mucho más ligado a la doble moral y que es que en vez de terminar lo que tengo y que está mal, busco en otro lado y me O lo relaciono. tenso. Y de alguna forma juego un papel de que está todo bien y que la relación Claro. monogámica es finalmente la solución o es, digamos, la forma que más me adecua, pero funciona de una manera totalmente distinta. Claro. Y de hecho, claro, muchas veces cuando me ha tocado en conversaciones de carrete, digamos, de cualquier tipo o índole social, de como tú conversas con gente que tiene como una creencia mucho más dirigida hacia lo que es una relación monogámica establecida, te dice, pero es que yo no podría concebir la posibilidad de que esa persona finalmente esté con otra y que mire a Claro. otra persona y todo. Pero muchas veces caen en las infidelidades que finalmente es la negación de lo mismo que tú estás reafirmando. Y de repente es como, bueno, y si hubieses tenido la apertura de haber dicho, en realidad podemos experimentar por otro lado. Claro. En el ento- fondo también hay una idea del todo o nada, como que de repente parece que la infidelidad, esto lo hablaba con una amiga la otra vez, ella me decía que a veces parecía que la infidelidad era mucho más grave incluso que otras formas de violencia, ¿cachai? Como que tu Ujú. pareja podía incluso gritarte o mentirte o hacerte otras cosas que te dañaran, pero como que ya la gota que rebalsaba el vaso era la infidelidad. Claro, que es como, como ya llegaste al máximo de expresión de lo peor que Del, puede ser la claro, relación en la ¿cachai? infidelidad. Y igual es loco porque en el fondo hay relaciones que, claro, sobreviven infidelidades porque en el fondo logran reconstruir esa confianza en el pacto que se quebró. Más allá de que Mm. el No, tema no es un hecho bonito. es que lo que pasa es que para mí yo creo que la infidelidad en sí, estar con otras personas no es negativa en sí misma. Estar con, cierto con varias personas. Lo que es negativo es cuando tú estableces un pacto con alguien, acuerdas relacionarte de una manera y rompes eso. Ese es el tema. Claro. O sea, en el fondo, si tú quisiste estar en una relación monógama y le dijiste a tu pareja, yo solo voy a estar contigo, y eso tiene un montón de implicancias en salud, ¿cachai? O sea, hay parejas que dejan de Mm. usar preservativo porque están en una pareja monógama, y tú rompes eso, ahí hay un daño que se está haciendo, ¿no? O sea, no Y hay un es... daño, hay riesgos, hay una serie de otras Claro, implicancias que van más allá, digamos, de lo que tiene que ver con la pareja en sí misma, sino que sí, tiene que po, ver con el poder, el fallarle, digamos, a, a los conceptos que son de la pareja en sí misma y también a ti mismo y a ti misma. Si sí, po, finalmente como que no estás siendo congruente con lo que contigo tú, mismo, o contigo mismo, sea, contigo mismo, y eso finalmente es algo súper complejo de alguna forma que yo creo que hay muchas personas que nos
podemos o no podríamos tender a ser como los ciegos, digamos, hacia eso mismo, de mirarnos en el espejo y decir, oye, en realidad parece que no estoy cumpliendo con lo que yo digo que creo No, tanto. ¿Y cómo convivo con eso finalmente para armar mis relaciones? Entonces es algo que hay que... es complicado igual. Bueno, y dentro de esa lógica, claro, las nuevas formas de relacionarse de a veces se ven de alguna forma así como chocadas o chocan finalmente frente a esta realidad de esto establecido desde antes y se adaptan finalmente a lo que ya está preestablecido O sin sea, quererlo. claro, Y ahí, claro. En el fondo terminan no siendo cuestionadoras del modelo. O sea, es como, vamos a tener una relación polígama entre tres, pero solo entre tres. Y claro, entonces, y todo nuestro tiempo va a ser entre los tres, y entonces no puedes tener otras actividades, porque de hecho, no sé, pues no sé, la serie esta Big Love, donde el tipo tiene varias mujeres y habla como de una relación polígama, de un hombre con varias mujeres, ujú, igual es súper limitante para las mujeres dentro de esa relación, ¿cachai? No pueden estar con otros hombres, por ejemplo, solo pueden estar con él. Entonces, se termina, y bueno, y aparecen los celos, que ¿qué es lo que...? no habíamos llegado Ujú. tampoco a esa parte, de cómo en el fondo los celos son una forma activa de coartar la libertad del otro, y en el fondo aparecen de este miedo de perder al otro como una propiedad. Claro, que tiene que ver con la lógica y la exclusividad. Y eso es lo que vamos a revisar finalmente Sí. a vuelta de el primer El primer corte corte musical. musical. Y vamos a ir con una canción de Journey que se llama Faithfully y que nos cuenta un poco la historia del vocalista de Journey, que obviamente de nuevo se me olvidó el nombre, pero creo que era de apellido Perry. Si Steve no, Perry. Steve Perry, creo. Donde él, de alguna forma, en este tema, relata la historia de cómo él trata de alguna forma de convencer a una chica de que él puede establecer una relación, digamos, dentro del modelo, pese a él venir del mundo del rock, digamos, de las drogas Claro. y el descontrol y el libertinaje que hay detrás de todo este estereotipo Dice, rockero. ¿puedo serte fiel o no? Claro, en el fondo, y te puedo ser fiel y puedo ser un hombre de familia y puedo tener hijos y podemos estar bien. Claro, Entonces, como que él finalmente se tiene que adaptar hacia finalmente a un modelo y lo ve solo de esa forma. claro. Entonces, bueno, lo dejamos entonces con Journey y Faithfully y volvemos con el segundo bloque de La Quinta Pata. La quinta pata. Estamos de vuelta con el segundo bloque del programa de hoy. Pusimos ahí un clip de la relación de Ross y Rachel, Icónica de los 90. icónica de los 90. Y que Friends igual es importante como de repente mirarlo, volverlo a ver con otros ojos, porque moldeó de cierta manera mucho el lenguaje y las formas de relacionarse de una generación. O sea, toda la idea de la friendzone, por ejemplo, Ross es el icónico de la friendzone. De hecho, el otro día La leí a alguien inventó. que, claro, leí a alguien que analizaba que esa era como la primera vez que aparecía en como la cultura popular tan claramente esta idea de la friendzone. Claro, porque, a ver, Ross se pone solito, digamos, en una posición re incómoda para él Claro, mismo de ser alguien que por años de alguna forma está interesado de manera romántica en Rachel claro. y sufre, y sufre, y sufre, pero no sufre solo, Y sino que... tampoco la busca activamente, entonces es como que él no la quiere como amiga, digamos, solamente la quiere como algo más, pero tampoco la busca como algo más, hasta estar más seguro de que, porque el amigo le dijo que sí, ella, ¿cachai? que sí sentía una atracción por él. Claro, Bueno, claro, y ahí en esta escena veíamos cuando ya, una parte, digamos, de cuando ya Rachel y Ross ya habían estado, digamos, emparejados, ya habían tenido su pololeo, entre comillas, claro. y deciden, entre comillas, terminar, O sea pero... que no termina la relación. Ella Ah, le no. dice, Ah. necesito tomar un break de esta relación, pero no establecen claramente cuáles son los límites. Para ella el break era, claro, dejar de hablar un rato y pensar bien las cosas, y para él el break fue terminar y Hagamos, acostarse con la chica de la fotocopia. claro, y finalmente que es algo que mantiene la trama, digamos, de la serie durante todas las temporadas, pero básicamente lo que queremos enfocarnos es también cómo Ross, dentro de su posición en la relación con Rachel, cómo se va desarrollando a ver, como una posesión sobre lo que significa Rachel y Claro. cómo la va celando a partir de todo lo que va pasando después, pese a él después de estar en relaciones amorosas,
sigue de alguna forma celando cualquier actividad, digamos, que pueda tener Rachel en términos afectivos sexuales. Y Claro. le pasa con Paolo, le pasa No, y también, por ejemplo, después cuando ellos ya tienen una hija de por medio y a ella la llama un tipo del bar, del bar y entonces él le justamente. esconde el mensaje. Entonces, igual, de hecho, bueno, ellos llegan a tomarse un break porque Ross se siente amenazado por un compañero de trabajo de Rachel y qué interesante porque Rachel empieza a encontrar interés en algo que le gusta, que fuera de la relación, que Claro. no es otra persona, sino es este mundo de la moda que siempre ella había querido trabajar en algo que fuera relativo a lo que a ella le gustaba. Y cuando empieza a meterse en esto y empieza a desarrollar su carrera profesional, Ross se ve amenazado y siente la necesidad de invadir ese espacio. ¿Te acuerdas que le va a dejar flores? Claro. La va a visitar al trabajo sin avisarle. Creo que le pega hasta a alguien por confundiendo Sí, de... de hecho sí, como que... Entonces hay un montón de situaciones súper tóxicas que igual en la serie se muestra siempre a Ross como el chico bueno, que entonces... Enamorado. claro, Muy enamorado y que enamorado. entonces él ha tenido mala suerte en el amor, pero es como que se romantiza, que queda como un poco romántico el tema de que Ross en el fondo es un tipo muy posesivo, súper celoso y muy dominante dentro de la relación. Po. Bueno, y ahí entramos en, claro, un tipo posesivo, un tipo celoso y cómo de alguna forma podemos explicar también cómo se da la celotipia, de dónde parte. ¿Cachai? Y por lo menos de donde yo logro interpretar muchas veces y en muchas personas nace de las inseguridades personales y propias, de finalmente proyectar a partir de tu pareja o de otras personas tus propias inseguridades que son de alguna forma en este caso el ver que alguien que para ti digamos es cercano o tú quieres o sientes que estás enamorado te puede de alguna forma engañar o puedes Claro, perder digamos ese espacio que tienes en la vida del otro. Entonces claro, Ross puede no estar en una relación con Rachel en la actualidad, pero la cela igual. claro. Le pone caras, le hace preguntas incómodas, hace sentir incómodas a las personas que están saliendo con Rachel. Tiene una serie de actitudes que finalmente pese a no estar en una relación con Rachel, demuestran su inseguridad y demuestran su celotipia hacia ella. Entonces, muchas personas tienen esta lógica de finalmente de su inseguridad de no sentirse solos, de no Claro. sentir de que perdieron algo que es de ellos. Es que Y que, claro, son como dos partes, como que una tiene que ver con la percepción que uno tiene de uno mismo y ujú, que es en el fondo completamente en relación a lo que el otro piensa de mí o cuánto me ama y la inseguridad también. Y luego tienes la otra parte de ver al otro como una propiedad tuya, ¿cachai? Como algo tuyo. claro. Eh, el otro espacio o sea, el otro producto cultural donde se puede ver súper bien esto, Ujú. me lo habías El, comentado tú, el de Black Mirror, sí, el tercer capítulo de la primera una temporada temporada, que se llama The Entire History of, of You. sí, O la historia la completa completa historia de de ti. ti. Y que, bueno, para hacer un enmarcado, finalmente, claro, Black Mirror tiene todo este tema de mezclar la tecnología finalmente Oh, con las relaciones humanas y habla de que en esta como supuestamente futuro hay un dispositivo que permite revisar de alguna forma todo lo cao, que la persona vivió en primera persona. cao, Y este tipo, digamos, el protagonista de este capítulo, se obsesiona con la idea de que su pareja actual le está haciendo infiel. le está haciendo infiel y que tiene algo pendiente que no le ha contado, que Cao. pasó, digamos, de alguna forma con un tipo años atrás. Claro, y ahí empieza una espiral en el fondo y que tiene que ver con esta idea de la obsesión por el control también del otro y Ujú, muchas veces digamos, investigaciones que hablan de cómo se construyen los celos desde los hombres también, influye mucho en la percepción de la propia masculinidad. O sea, en el fondo, tener otro gallo en tu gallinero, ¿cachai? Como claro. que en el fondo también es algo que pone en tensión la masculinidad del hombre que es gorreado, ¿cachai? O sea, que le ponen los cuernos, ¿cachai? Que hay todo igual como un vernáculo popular en torno a eso, o sea, el gorreado, el cuerneado, Claro, mientras que con las mujeres distinto. claro, y en el caso del hombre afecta directamente a la construcción de sí mismo, de su autoimagen y también de cuán vulnerado se siente como hombre dentro de la sociedad. Claro, Porque en general, claro, la infidelidad hacia un hombre es como
terrible, terrible que la posibilidad remota de pensar de que la persona con la que estoy se puede interesar con alguien y aún así que se haya involucrado con otra persona Claro. es algo que obviamente a este hombre construido bajo esta lógica le afecta mucho. Y que no necesariamente los hombres son más celosos que las mujeres. No, No, hombres no. y mujeres a mí me da la impresión de que sufren el mismo tipo de celo. La forma de expresarlo igual es diferente. Que es diferente y claro, y también tiene que ver con la lógica no solamente heterosexuales, sino en todo tipo de relaciones que finalmente están muy marcadas con este tema de la posesión, de la posesividad sobre el otro. Claro. Entonces, y que se ve reflejada, claro, el celo de alguna forma es como, entre comillas, como el mecanismo de defensa perfecto, Claro. para alguna forma para expresar todo ese desgaste o ese malestar que Claro. es propio. Y el mito, sin embargo, es si te celas porque te amas, ¿cierto? Como que los celos fuercen una señal de amor. Claro, finalmente pues, está mayormente interesada en ti. Y muchas veces, claro, esta sensación de celos aparece mucho cuando la pareja tiene una sensación de que algo está mal. Entonces, claro, en vez de yo de alguna forma responsabilizarme si yo estoy haciendo algo mal, mejor pienso de que mi pareja está haciendo algo Claro. por fuera. Entonces, de alguna forma también, claro, termina alivianando el peso de la responsabilidad individual sobre lo que está ocurriendo. Claro. Entonces, Bueno, un hombre muy celoso, que incluso hizo una canción que es como una glamorización de los celos, es John Lennon. John Lennon. Sí, que es la canción que viene ahora, que se llama Jealous Guy, un hombre celoso, y que en el fondo él habla como de nunca quise hacerte daño, es simplemente que soy celoso, normalizando una situación igual de control y de posesión del otro. Claro, finalmente estamos hablando de un ícono de la industria musical, Claro. digamos, de la última gran banda global y que tiene una relación que todos conocemos que es la que tuvo con Yoko Ono y que también está llena, digamos, de todo esto, de esta Plagado de mitología toxicidad. y de toxicidad. Entonces vamos ahora a ir con John Lennon y esta canción que es El Chico Celoso. El chico celoso. Así Jealous que nos Guy. vemos en el próximo bloque. Bueno, luego de escuchar a este chico celoso, volvemos con el último bloque de este episodio de La Quinta Pata. Y bueno, el celo finalmente muchas veces se construye y se termina desarrollando como una profecía autocumplida. Y eso es lo que vamos a referir ahora y que lo vamos a tomar a partir de una película que se llama Infidelidad, Ujú. que está protagonizada por Diane Lane y por mi no amigo personal Richard Gere. Y que cuenta la historia de un matrimonio que vive en los suburbios de una ciudad de Estados Unidos, obvio, no puede ser en otro lado, eh, que tienen una relación que básicamente está bastante desgastada y que aparece de manera inesperada, digamos, un chico joven, bibliotecario, digámoslo, que empieza a llamar la atención de Diane Lane en la película y que termina perpetuándose, digamos, en una infidelidad de parte de ella a Richard Gere y que es descubierta durante el desarrollo. Bueno, el spoiler ya está hecho completo. Si no la vio, pucha, ya no fue ya. Y lo cual termina de manera trágica con Richard Gere asesinando a este joven bibliotecario italiano y, y, y yéndose de la ciudad escapando con su esposa, haciendo como que nada había pasado. Oh. ¿Y qué es lo que podemos tomar de acá? Que finalmente, claro, la expresión del celo se vuelve en actos sumamente violentos, sumamente agresivos y que finalmente tienen que ver con esta lógica de competencia sobre algo que creo que es mío o mía en este caso y que se ve de alguna forma violentado desde la perspectiva, digamos, del violentador a la hora de que aparece alguien. Entonces, ¿en qué repercute Se esto? amenazado. Repercute en este caso de esta película, en un homicidio, pero en lo que conocemos habitualmente, lamentablemente, en noticias, En un femicidio. en un femicidio. Entonces, problematicemos un poco cómo llegamos a esto, por qué la celotipia de alguna forma desencadena en esto. Sí, es que yo creo que pasa también y por qué las cifras están distintas de hombres que asesinan a sus parejas versus mujeres que asesinan a sus parejas. Pese, digamos, a las últimas ocurrencias que han habido en Argentina o acá mismo en Chile, la estadística nos habla de que la mayoría de las veces es al revés. Yo creo que tiene que ver con que igual no importa qué tanta voluntad nosotros tengamos de tener una relación, incluso si somos súper conscientes de la necesidad de tener un amor libre, nosotros crecemos en un entorno social que nos moldea la forma de relacionarnos y que nos dice en el fondo
que esa es la manera de estar en pareja. Entonces, vamos a sentir celos. O sea, yo no creo que alguien en pareja nunca sienta celos. Yo creo que estamos ya programados así. El tema es cómo resolvemos esos celos. Conversando, hablando, explicitando. Oye, mira, sabes que me siento incómodo con esto, con lo otro. ¿Cuál es el límite? Igual ahí hay un límite súper fino respecto a cuántas explicaciones nosotros le debemos a nuestras parejas respecto a con quién nos relacionamos, etcétera. ¿De qué forma? Claro. Pero ciertamente es mucho mejor hablarlo que guardarlo, porque ahí es cuando en el fondo se acumulan todas estas emociones y estallan, y los hombres que en general les dan menos herramientas a esta sociedad para expresar sus emociones. Claro. Claramente la forma de estallar es a través de la violencia. Sí, y una violencia que claro, puede ser tan macabra y como un asesinato, pero también puede ser a partir de los golpes, de la violencia psicológica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo lo manifiesto? ¿Lo manifiesto como un ataque el celo? Como es que tú estás mirando de cierta forma a alguien, o por qué te escribe tanto, etcétera, o finalmente preguntar de manera mucho más tranquila en realidad si algo está sucediendo y tener la confianza y el respeto de la individualidad del otro. Y además desde las propias emociones, yo creo que no es lo mismo decir, oye, me estás haciendo daño, por ejemplo, relacionándote con tal persona, a decir, yo me siento incómodo, ¿cachai? O me da pena, o me da miedo. Y de esa manera el otro puede responder y de cierta manera acallar tu miedo y decirte, no tienes que tener miedo porque en el fondo, no sé, esta es la confianza que nosotros hemos construido, lo que sea. Relación. Pero en el fondo, en la medida en que yo le doy la oportunidad al otro de conocer y no tener que adivinar mis emociones, también abre espacio para la comunicación. Y justamente la base de una relación sana de cualquier tipo es la comunicación. Y si no hay comunicación y no hay confianza, eventualmente los celos toman posesión de la relación y desembocan en situaciones sumamente dañinas. O sea, todas las personas que finalmente son, entre comillas, digamos, engañadas por su pareja, terminan sumamente dañadas, no solamente en su ego, sino también en futuras relaciones. Entonces están mirando constantemente de que la otra persona puede volver a repetir la misma conducta que ocurrió en mi relación anterior, y eso no es así. De hecho, sufrir una infidelidad, igual yo creo que pocas relaciones se logran reconstruir después de eso, no solo por el peso que tiene la monogamia, digamos, sino, que era lo que hablábamos en el primer bloque, sino porque también en el fondo hay una confianza que se quiebra, y en el fondo luego eso te genera un abandono o una sensación de haber sido engañado, que como dices tú, se va a pasar a otras relaciones porque ya te engañaron, ya te mintieron, ya te hicieron daño. Ya rompieron ese pacto, entonces tú tienes la expectativa de que tu nueva pareja va a romper ese pacto también, y entonces empieza a solidificarse igual esa conducta. Y ese es un miedo que te va a perseguir siempre, y que la verdad no es sano para nadie estar pensando que finalmente todas las relaciones van a estar siempre con ese, digamos, con ese riesgo de que vaya a suceder eso, entendiendo de que todas las relaciones son nuevas y parten de bases distintas. Claro. Entonces, esa inseguridad, seguirla proyectando a través del tiempo es muy dañino para las futuras relaciones que las personas pueden establecer. Claro. Entonces, ahí obviamente hay que tener bastante resguardo y cuidado en el fondo de entender qué significa para mí el celar, qué hago yo también y cómo yo de alguna forma le doy cabida a los celos y cómo los interpreto, cómo los voy sanando también, y cómo tengo que construir la confianza en mí mismo y en las relaciones que estoy teniendo. Sí. Porque si no, claramente no hay un buen augurio, digamos. Porque además parte de los problemas que en el fondo, o sea, de lo que origina también los celos y parte de que se tiende a pensar que en las parejas tiene que haber una confianza dada, como porque sí, como que dijimos, vamos a pololear, y entonces ya hay una confianza que está construida, que se toma como base y que se considera incondicional. Y en el fondo no, pues la confianza es un proceso, no es un estado permanente, es un proceso que se construye y que está continuamente necesitando ser reforzado. Entonces, y que tiene que ver con los actos de ser transparente, de hablarse las cosas. Entonces, en el fondo, muchas veces a mí me ha pasado parejas que me guardan cosas que a mí no necesariamente me afectan, pero que me afectan porque me las guardaron. Claro. Y que tiene que ver con esto de que no, es que pensé que te ibas a enojar. Entonces también
como asumir que el otro no tiene ninguna capacidad de análisis o de injerencia o de poder conversar las cosas. No, y evitar, Tampoco- y evitar el conflicto. Claro, y a Diría veces, que es algo bastante natural. es eso lo que genera el conflicto al final, ¿cachai? Como en el fondo, ¿por qué me estás mintiendo respecto a si viste a alguien? Si, no sé, no tenía ningún peso, o sea, ¿por qué va lo que hablábamos antes, ¿cachai? ¿Cómo vas a tener un vacío en que no me estás contando de tu vida? Claro. Decidiendo además escondérmelo pese a que tenemos una relación de otro tipo, entonces no sé, como que creo que igual es difícil relacionarse de manera libre de violencias y de estas cosas con las que venimos tan enraizados, pero es muy necesario Y es muy necesario probarlo. y cuestionarse las prácticas e ir saliéndose de esas Claro. dinámicas, y que creo que es lo más importante. Eh, Sí. Nada, yo ya creo, como para ir cerrando un poco, recomendarles también otros recursos, digamos, culturales. Nosotros habíamos revisado un poco Closer, Claro. película ahí protagonizada por Natalie Portman, Jude Law y la Julia, Clive Owen y Julia la Roberts. Julia Roberts, sí, del año 2004. Del 2004, interesante poder verla, que ahí se da una dinámica, digamos, de infidelidades, de parejas, de inseguridad. Ahí está todo el amor romántico Da- ejemplificado. ejemplificado. Dark. Pues bien Sí. interesante poder verlo. ¿Qué Sí. nos queda también? Nos queda en el tintero, pues, quieran ver alguna reacción luego de ser, de alguna forma, ser Engañado. violentado y engañado. Échenle ahí un ojo a la letra de You Gotta Know de Alanis De Morissette. Alanis Morissette, la canción de la mujer despechada por definición. Y que igual eso es todo un tema, porque también ahí entra, en el caso de las mujeres, el tema de la sororidad y la competencia como por el macho. Ahí Alanis está muy enojada con la nueva pareja o con la mujer con la que fue engañada de su pareja, y entonces, claro, descarga sobre ella toda su rabia. Explota. Y que es un poco lo que pasa en nuestra canción con la que nos vamos a despedir, que es de Pimpinela. De Pimpinela. Un clásico Sí, quiche para no, cerrar nos vamos el capítulo. Hartos años atrás. Sí, que se Cruzamos la cordillera. llama Aesa. A Y esa. que en el fondo es que eran hermanos, pero bueno, esta mujer reclamándole a su pareja haberla, digamos, cambiado por otra, y le dice, bueno, que ella te limpie las cosas, te haga tus cosas, y así como peleándose por a ver quién atiende al macho. Claro. Clímax del amor romántico Y del del machismo machismo latinoamericano. avalado a partir de dos Sí, hermanos. sí. Así que se los dejamos, po. Los dejamos, y bueno, los dejamos invitados a ver todas las redes sociales de La Quinta Pata, y obviamente todos invitados e invitadas al próximo capítulo, donde vamos a estar revisando Otros mitos otros mitos del romántico. amor romántico. Así que quédense atentos, queden ahí en contacto, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chau.